Bienvenidos a un nuevo programa de Geoteatral por Radio Trend Topic. Yo soy Martín Dichera y como todas las emisiones tendremos un programa donde hablaremos íntegramente de teatro con entrevistas a distintos artistas. Como siempre a mi lado está el señor Alejandro Chaluat. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Martín? Bien. Bien, muy bien, gracias. Te agradezco que me respondas una vez en la vida. Saludamos también a Nicolás Simoni en la operación técnica, a Jessica Bernardú y Gonzalo Sorais en la producción de la radio y a Mili Dipsa y Lucas Carmenini en la producción artística y general del programa. Les contamos que pueden anunciar en Geoteatral, tanto en la web geoteatral.com.ar, que cuenta con más de 39.000 visitantes frecuentes y más de 800.000 visitas por mes, como acá en nuestro programa de radio. Para más información pueden entrar a geoteatral.com.ar/publicidad o escribirnos por mail a publicidad@geoteatral.com.ar. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook nuestra página es facebook.com/geoteatral. Denle me gusta si aún no lo hicieron. Y también nos pueden escribir y seguir en Twitter. El usuario es @geoteatral. Y desde ya, para encontrar toda la información de todos los espectáculos que están actualmente en cartel, además de entrevistas, críticas y todas las noticias, pueden entrar a nuestro portal de difusión teatral, geoteatral.com.ar. Se me desconectó la computadora, Charlotte, por eso. Yo ya te veo que te estás riendo, entonces yo cuento lo que pasa. Geoteatral, ¿tiene Instagram? ¿Tiene Instagram también? Sí, es @geoteatral. O sea, es muy fácil los usuarios de las redes sociales. Bueno, entonces mientras prendés la compu yo presento a la primera invitada de hoy. Estamos con el lujo de contar con Victoria Roland. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenida. Bueno, gracias por invitar. Yo quiero saber, vamos a hablar de El mundo es más fuerte que yo, fundamentalmente. Quiero saber cómo nace este proyecto. Sí, bueno, nace hace bastante tiempo atrás, cuando nos encontramos junto a Juan Coulazo, el director de la obra. Nos juntamos creo que fue fines del 2014, hace mucho tiempo. Nos juntamos en un bar en diciembre del 2014. Y empezamos a hablar de en qué estábamos en ese momento y nos interesaba, de algún modo intuíamos que estaba bueno trabajar juntos, pero empezamos a ver en qué estadio de nuestros recorridos estábamos y lo que surgió, hubo muchas coincidencias en esa reunión y muchas sensaciones parecidas, aunque desde lugares diferentes, él como director, yo como actriz, pero había una especie de hastío o desconcierto sobre cómo seguir, como alguna sensación de que no estaba bueno hacer una obra más y de que había una necesidad de replantear un poco todo, como replegarse, repensarse, deconstruirse y volver de nuevo. Como esos lugares, esos momentos de puntos de inflexión en la vida y en este caso en el teatro, recorridos del teatro. Y entonces empezamos a trabajar juntos. Y fue un largo proceso que duró como 2 años de investigación, porque fue desde cero, digamos, desde intentar desentrañar qué obra iba a necesitar esa sensación que teníamos, digamos. Hay un laburo de investigación muy fuerte para lograr lo que tienen, y me parece que todo el tiempo se modifica esa obra. Me parece que no es un trabajo que ya está cerrado. Sí. De por sí la obra tiene bastantes como elementos impredecibles, sobre todo en relación al espectador. Me parece como que hay una forma de involucrar al espectador bastante importante e intensa, donde por ahí se te pide que abandones este lugar tan pasivo o convencional de la forma en que habitualmente vemos teatro, de cómo estamos acostumbrados a que venga el aplauso, bueno, distintas convenciones teatrales. Y en ese sentido, como el espectador interviene bastante dentro de la obra, es un factor totalmente accidental porque no podemos saber qué es lo que va a pasar con cada espectador en cada función. Así que bueno, sí. Es muy difícil de ensayar eso porque ensayás con él, también con la gente que trabaja con vos, pero no estás con el espectador en ese momento. Sí. O sea, al momento de las funciones se te suma otro estímulo. Sí, bueno, particularmente, no sé si arruinar la sorpresa, pero bueno, no importa. En esta cuestión de que hay un espectador que ingresa a la ficción de algún modo, no vamos a decir cómo, pero ingresa. Desde el principio, cuando empezamos a pensar que esto iba a pasar, la idea era dejar ese espacio de incertidumbre, como algo que sucede en cualquier función teatral normal, que
digamos, la relación con el público modifica esa función. Pero radicalizar un poco eso. Queríamos radicalizar varios elementos de lo teatral habitualmente, y en ese caso radicalizar esa idea de cómo un espectador interviene en lo que está sucediendo. Y bueno, darnos ese riesgo, que era un riesgo, y para mí particularmente es un riesgo cada función, porque realmente es muy distinto lo que pasa en ese vínculo con ese espectador que entra. En general, cuando empezamos a hablar de algún espectáculo, en la radio siempre solemos como preguntar, como para el que no vio la obra, que nos cuente un poco del espectáculo, pero hay algo que me parece muy interesante, ya que digo está desde la Gacetilla, que es como que dice que El mundo es más fuerte que yo, no es una obra, es un accidente, una sesión abierta, y en permanente reconstrucción. Creo que eso como que no se puede tampoco... Digo, hay espectáculos como más... se pueden contar como el cuentito, como dice Cartoon. Digo, esto creo que es más una experiencia que tenés que ver y que como que no se puede contar demasiado. Sí. Bueno, se pueden contar algunas cosas, pero sí, digamos que nos interesaba mucho la sensación de que es un ritual, es como una experiencia que excede lo argumental seguramente, como cierta dimensión del teatro que para nosotros estaba un poco agotada. Entonces tiene un carácter performático importante, pero a la vez tampoco la vemos como una performance en el sentido también tradicional. La obra intenta escapársele a muchos géneros y a muchas clasificaciones. Hay una necesidad en general de clasificar las cosas y nosotros como que nos revelamos un poco a eso. Como medio en chiste decimos que es una obra transgénero, porque de verdad tiene como tiene elementos como muy diferentes, como tiene una dimensión performática, es decir, de lo que pasa de manera presente y efectivamente cada función, pero tiene también un desarrollo súper sofisticado de ciertas partituras. Hay un trabajo con la ficción súper importante, porque la obra trabaja sobre eso, como que deconstruye cómo se crean las ficciones, cómo se organizan, cómo se arman, cómo se desarman. Pero también está el backstage de esa ficción, entonces cómo se está creando en vivo esa ficción. También la obra para mí es como un recital, o sea, hay un baterista en vivo que es increíble, Matías Coulazo, que la rompe y que hace con la batería cosas que yo nunca hubiera creído que una batería podía hacer durante todo lo que transcurre el espectáculo. Entonces, como, bueno, hay tragedia griega, hay un mito que es Ifigenia, que es como también recurrir a lo más arcaico y tradicional del teatro, como al origen del teatro occidental, digamos. Hay un terremoto, hay una reelaboración de como una cosa que nos pasó, que fuimos a Chile a mostrar una parte del trabajo cuando estaba en proceso, y eso entró en la ficción, entonces como hay una especie de autoficción sobre cosas que efectivamente vivimos, no exactamente como están contadas ahí, porque también la obra juega con esto de qué es real, qué es verdad, qué es mentira, qué es ficción, en un mundo, bueno, donde sabemos que eso ahora está a flor de piel, digamos, la sensación de que nadie sabe qué es verdad y qué es mentira. También a nosotros nos parecía importante que el teatro problematizara esto, que es algo de lo que estamos todos hoy en el mundo, en una incertidumbre muy compartida por todos, ¿no? Entender hasta dónde llegan las ficciones y lo artificial, lo real, lo verdadero. Está todo muy difuso en este momento en esos términos. Es excelente eso, cómo lo van trabajando en el texto. Desde que empieza la obra, que quizás decís lo que va a pasar o lo que quizás no va a pasar, porque está todo el tiempo modificándose. Sí. Y hay un laburo muy minucioso en la parte que decís vos, la parte de partitura, la parte de texto. Incluso hasta con respecto a las rupturas, cuando se modifique el espacio, que trabajas también con asistentes que pueden actuar o no actúan. Entonces está muy bien toda la cantidad de guiños que hay, hasta las inscripciones en las remeras, por ejemplo. No quiero develar más nada para que todos se asombren ahí, pero contame cómo fueron llegando a cómo se va modificando el espacio, porque es muy lúdico, o sea, lo aprovechan tanto el espacio, hasta lo que se sucede detrás de las gradas. Sí. Y eso no se suele usar, y que hayan hecho hincapié en eso, me parece que suma un montón. Bueno, es que hay una característica muy importante que la hablábamos antes de empezar la nota, que es que la obra sucede en Rossetti, que es la sala que manejan Juan Coulazo, el director, y Matías Coulazo, que es el músico que trabaja en la obra. Por lo tanto, fue una obra creada en nuestro hogar, digamos, porque es como
estuvimos ahí esos 2 años encerrados en Rossetti investigando, y el espacio pasó a ser parte fundante de la obra, digamos. Tampoco si hubiera existido esta obra si ese espacio no existía, porque cuando empezamos a trabajar con Juan, ellos empezaban con este espacio, entonces también es la primer producción de Rossetti, que es un espacio donde hay música y teatro, tampoco es una sala convencional, digamos, en el sentido de que hay un cruce ya de por sí en la sala. Y todo esto que te decía, las condiciones de producción para mí son muy importantes. Nosotros veníamos como muy críticos y hastiados de las condiciones de producción del teatro independiente en general, y fue como muy importante, muy placentero y contenedor estar en una sala, sostener ese espacio ahí y poder trabajar ahí, saber que podemos hacer la temporada como nosotros la querramos hacer, como hay algo de en este teatro que es de la periferia de la ciudad, pero como estar en nuestra trinchera, digamos. Hay algo de eso que pareciera que fuera solo la sala, pero creo que es más profundo que eso, es como una necesidad. Hay mucha velocidad, mucha urgencia en el teatro independiente actual. Tenés que ir a una sala, hacer una temporada, tiene que funcionar rápido, ya se levanta y tenés que irte a otro. Bueno, de hecho todo está yendo hacia el lugar, hay teatro de 10 minutos, no sé, como que. Y nosotros hicimos un proceso creo que bastante contrario a ese, como que nos replegamos un poco para meternos en la caverna y ver qué salía de ahí, el tiempo de duración de la investigación. Digamos, como que creo que todo empezó a estar cuestionado desde las mismas condiciones de producción ya. Y eso para nosotros era importante, como plantear otro tiempo, otro espacio. Y en cuanto al lugar, no sé si estuvieron en algún espacio más, además de la Bienal, que Sí. fue en el Centro Cultural Recoleta. ¿Cómo es eso, digo, hacer una función en otro espacio que no es el que Sí. trabajaron como tanto tiempo? Bueno, fue re loco. Y estuvo buenísimo también, porque pasaban otras cosas. La dimensión más espectacular por ahí fue en la Bienal de Arte Joven, como explotó un poco más, que supongo que ojalá la obra se mueva y viaje por algunos lugares, y ver qué pasa con ese accidente nuevo también del cambio de espacio, que siempre está buenísimo. Más allá de que la potencia por ahí de la obra nació acá en Rossetti. Pero bueno, sí, pasan otras cosas. Claro. Hay otras cosas que se amplifican, otras que cambian de. Pero sí, estuvo bueno. Me gusta mucho cómo laburás como actriz y como bailarina también. De hecho, Gracias. en la obra antes hay un trabajo previo, de hecho con los objetos que aparecen y luego desaparecen para volver a aparecer. O sea, la obra empieza apenas ingresás al recinto, ¿no? Ya es otra convención que se rompe. No es que decís, bueno, se sentaron todos, empieza. No, ya empezó. Sí. A la hora de elegir tus laburos, quería saber. Y, por ejemplo, otra obra donde también la rompiste y también es una obra que no podés rotular y está muy bueno, que es Meyerhold. Sí. A la hora de trabajar vos como actriz, tanto a la hora de elegir los laburos y cómo te prepares antes también de empezar una función. Sí, bueno, Meyerhold también es una obra muy querida y que también implicó un quiebre en algunas cuestiones. Fue una experiencia así muy intensa con todo el grupo de actores, y un entrenamiento como muy zarpado en muy poco tiempo, que nosotros mismos no podíamos creer a dónde estábamos yendo y a dónde llegamos con eso. En general, soy bastante obsesiva y me gusta trabajar mucho. No soy tan digamos, hay como una especie de tendencia acá en Buenos Aires de hacer muchas obras, estar en muchas obras a la vez, que no las juzgo para nada, pero por ahí no es lo que a mí me sale más naturalmente. Por momentos lo he sufrido un poco porque sentía que tenía que hacer eso para hacer como lo que todos hacen, que es como estar en 4 horas por fin de semana, pero no es. Después empecé a amigarme un poco con esta obra. Justamente tiene que ver con también amigarme con las cosas que me interesan de verdad y profundizar en eso. Esta obra implicó mucho eso, y hacer una propuesta bastante personal desde la actuación. No sé, como actriz me interesa ser parte creadora importante del proceso. No me veo como una mera intérprete, digamos. De hecho, es como un término con el que no me identifico mucho, intérprete. Como alguien tiene una idea y vos vas y sos como la obrera de esa idea.
Entonces, bueno, es difícil encontrar procesos o vínculos como el que encontré con Juan, que la verdad que es un privilegio y es increíble porque ha sido un gran diálogo. Yo creo que la obra ha sido un gran diálogo entre un director y una actriz. Y de hecho deconstruye los roles de la dirección y de la actuación. Pero eso no es tan fácil de que suceda, ese encuentro. Y entonces, en general, busco proyectos que va a parecer medio grandioso, pero que me cambien la vida. O sea, es como medio así. O sea, como que veo el teatro como un espacio de transformación permanente de la propia vida. O sea, lo veo muy ligado a los procesos que uno va viviendo en su vida y la necesidad de estar en movimiento permanente. Y cuando algo apareció y se instaló, bueno, entonces, ¿para dónde hay que ir? Para mí hay que desarmar todo lo que había y es como un proceso de construcción medio infinito. Y eso, bueno, no es tan fácil ni se puede hacer todo el tiempo. Hay que estar atento y escuchar los tiempos que eso tiene. Por ejemplo, yo para hacer esta obra el último tiempo, el año pasado no actué mucho y nunca me había pasado y fue como re duro porque como actriz también necesito estar en escena, pero a la vez, bueno, creo que valió la pena todo el trabajo que hicimos y tomarnos ese tiempo para que el trabajo fuera lo que queríamos contar, que nos llevó tiempo descubrirlo, porque cuando uno quiere generar una transformación profunda, eso no sucede en 2 días, ¿no? Entonces, como bueno, eso. Sí, y eso se ve. La verdad que uno como espectador lo agradece porque hay mucho laburo atrás. Lo que yo te decía antes, está cada milímetro de la obra bien pensada y pensada en ese resultado que con respecto al entrenamiento, por ejemplo, el grado de intensidad que le ponen a las actuaciones suma un montón. O sea, es importante que tenga esa densidad la obra, si no, no funcionaría. Bueno, hay que decir que por supuesto todo esto se puede hacer porque hay todo un equipo que trabajó así, que también es muy inédito para mí. A ver, por eso de hecho nos estamos pensando en constituirnos como una compañía o tenemos proyectos futuros, porque desde la asistente que actúa, era asistente, después pasó a ser asistente en vivo y es una súper genia actriz que es Flor Sánchez Elía, que es bailarina también, donde su rol está re difuso, los roles de todos están difusos, el director actúa, entonces como esa mezcla que primero que todos se hayan permitido ese lugar de incertidumbre también ha sido algo increíble, pero después, no sé, Matías, nunca yo estuve con un músico. En general en los proyectos anteriores donde ha habido un músico, es muy difícil que un músico se involucre de esa forma en la creación de la obra. Él ha estado a la par desde que comenzamos, como pensando la dimensión musical de la obra, igual que nosotros pensamos la dimensión más teatral, y eso se ve en lo que pasa con la música y lo teatral en la obra. Es como que está muy imbrincado, no es que hizo la música para la obra. Pero después trabajamos con Bárbara Togander, que es una música increíble, una compositora, improvisadora vocal, que bueno, ella me entrenó mucho para poder improvisar con Mati en la batería. Después Carmen Pereiro Númer, que es una coreógrafa también increíble, que ella como que estuvo pensando mucho el entrenamiento de estos cuerpos. Matías Sendón. Matías Sendón en la iluminación, bueno, Nora Lezano en la fotografía, pero digamos que el teatro es siempre colectivo y todo esto se puede hacer porque la verdad, esto que te decía, soy muy obsesiva, bueno, me encontré con los más obsesivos y maniáticos de la Tierra, todos el vestuario, trabajando que es fabuloso también. El vestuario es increíble, sí, Andy Ruiz. Así que bueno, sí, como todo el grupo de trabajo como muy intenso, cada uno en su propuesta, y creo que eso es lo que arma ese combo. Quiero decir que El Mundo es Más Fuerte que Yo está los sábados a las 18:30 horas en Rossetti. Esto es Rossetti 722 en Chacarita. Son las últimas 3 funciones, así que las reservas son por alternativa, así que apúrense porque también el espacio es limitado y son las últimas 3 funciones. Mencionabas también la música y no solamente que toca la batería, digamos, o sea, la usa de 80.000 maneras diferentes. Es muy lúdico el trabajo que hace en cuanto al diseño sonoro, y también hay otros instrumentos que usa por ahí escondidos, que no quiero develar, que tienen que ver más con sonidos acusmáticos, otro tipo de sonoridades, pero claro, hay un laburo de investigación ahí también muy, muy profundo. Ellos además son hermanos, el director y Matías.
Y además, entre nosotros, para mí fue increíble, también la sensación siempre fue, no es que él va a hacer la música de la obra, sino que la batería es un personaje más. Es un personaje. Entonces, para mí fue un flash total empezar a pensar que en vez de estar como interaccionando con otro actor, interaccionaba con la batería. Pero creo que algo de eso empezó a suceder porque es realmente un diálogo y hay un nivel ahora de escucha con todas estas funciones de estos últimos meses que a nosotros nos divierte mucho y nos flashea lo que pasa, porque es como... bueno, eso ha sido algo muy nuevo para mí y es de estos desafíos que te digo siempre que está bueno tener, como decir, en una obra hay algo nuevo que va a aparecer en tu vida, que no estaba antes en otra obra. Y esto es una de las cosas que más claramente tienen que ver con eso, digo, trabajo musical. Hay una pregunta que te lo voy a hacer como entre comillas, para no develar nada, pero quizás también para, no sé, decirle al espectador que vaya a verla, que se va a sorprender de muchas formas. Cuando llegas hacia el final, sí, digamos, terminaste la obra, sobre todo por cómo se va desenvolviendo. ¿Qué sentís vos al final de la función? Bueno, no, siento como... Si te soy sincera, como mucha carga física, o sea, como al final yo me acuesto y dejo como que procesar todas las frecuencias que sucedieron. Hay algo que pasa muy pulsional, por ahí la gente si va, se va a dar cuenta de que estamos hablando y no va a ser tan abstracto, pero todo esto que pasa con la batería, lo musical, hay como muchas frecuencias que vibran en la función muy intensas, y de hecho la gente, mucha gente que va nos dice eso, que sale como afectado como físicamente un poco. Porque bueno, el sonido de la batería además tiene esta cosa bien primitiva y que te pega, ¿no? En un lugar como menos racional. Y bueno, yo también quedo así, como media, quedo muy bien, pero es como si hubiera tenido una sesión chamánica, digamos. Yo lo vivo medio así. Además das clases, que no Sí. querés dejar pasar esta información, que pueden buscar en internet tu página, que es victoriaroland.blogspot.com.ar, que está recontra completa. ¿Y qué te sucede a la hora de ser docente? Sí, bueno, medio que yo trato de que sea el mismo proceso, digamos, no disocio lo que me pasa como docente que lo que me pasa como actriz. Me interesa mucho la investigación, estoy siempre proponiéndome cosas nuevas con los alumnos y también proponiéndoles esta ética de trabajo que tiene que ver con de formas de emanciparlos a los alumnos, de poder pensarse no como meros intérpretes, sino ver qué tipo de actores quieren ser, qué tipo de actores quieren inventarse a sí mismos que son. Yo creo que la actuación es un oficio de invención, o sea, uno se inventa a sí mismo qué actor quiere ser. Puede no hacerlo, puede seguir modelos ya establecidos, pero bueno, la actuación que a mí me interesa tiene que ver con eso, y creo que eso trato de hacer en mis clases. Por suerte ahora estoy en Rossetti dando clases, que es un espacio con el que me identifico, por supuesto, porque ahí hacemos la obra, ahí Juan da sus clases también. Así que bueno, es para mí muy importante el espacio de las clases, porque es un espacio de investigación donde uno puede, sin necesidad de preocuparse por la eficacia de eso que pasa, abrir un montón de preguntas y cuestiones sobre qué significa poner su propio cuerpo, sus emociones, sus sensaciones, su voz, a producir cosas, a crear realidades diferentes a las del mundo real. Para terminar, el que no vio todavía El mundo es más fuerte que yo, ¿por qué debería ir a verla? Bueno, a ver, creo que porque es una obra que plantea una experiencia diferente o intenta plantear una experiencia singular para el espectador, un poco revisar qué significa para todos ir al teatro, qué buscamos cuando vamos al teatro, cuando nos juntamos con un grupo de personas. No hay una actividad que es tan arcaica hoy, que tenemos Netflix, que tenemos la compu y que podemos estar tan fácilmente cerca de una ficción, etcétera, como bueno, el teatro como un acontecimiento, como un encuentro. La obra plantea eso y repensar qué significa la ficción para todos, por qué nos atrae tanto, por qué la necesitamos. Bueno, y porque creo que está buena. El mundo es más fuerte que yo se presenta en sus últimas 3 funciones los sábados a las 18:30 horas en Rossetti, Rossetti 722 en Chacarita, reservas por alternativa. Muchísimas gracias.
No, por muchísimas haber venido. gracias a ustedes. Queda hecha la invitación para ver El Mundo es más fuerte que yo. Nosotros vamos a un corte y seguimos con más Geoteatral por Radio Trend Topic.